members of the Ligonier staff. Y es un placer también poder renovar el compañerismo con el hermano Chris y otros miembros del equipo de Ligonier. There's a very personal reason why I'm so pleased and privileged to be here with you in Spain at this time. Existe una razón muy especial y profunda por la que es un placer poder estar aquí con ustedes en España en este momento. Because it was on account of the influence of two Spanish speakers who had spent most of their lives in South America that I was led to Christ. Y el hecho es que fue a través de la influencia de dos hispanoparlantes en el sur de África por el que yo fui guiado al Señor. One was the Archbishop of Chile. Uno fue el arzobispo de Chile, He had been a missionary for most of his life there in that part of Latin America. que había sido un misionero durante mucho tiempo en esa parte de Latinoamérica, But he is also a close friend of our family over the years. pero también es un amigo muy próximo y muy cercano de mi familia durante muchos años. And every time he came to stay for us and to preach in my father's church, Y siempre que venía a quedarse con nosotros a predicar en la iglesia de mi padre, he would speak of all the wonderful things that God was doing in Latin America through the gospel. mencionaba de las grandes cosas que Dios estaba haciendo en Latinoamérica a través del Evangelio. The other man was also an Episcopalian. El otro hermano también es episcopal, perdón, And he was the head of much of the evangelical work, missionary work in South America for many years. y dirigía mucha de la obra misionera de la Iglesia Episcopal en Latinoamérica durante muchos años. I was 10 years of age, Yo tenía 10 años and I was just amazed that this older, respected man took an interest in me. y me asombró que este señor más mayor, con más experiencia, se interesó por mí. And he even played cricket with me. Incluso se puso a jugar a cricket conmigo. But then one afternoon he said to me, "Can we sit down and talk?" Una tarde se sentó conmigo y dice, vamos a charlar un rato. And he said, "You've known the message of the gospel and of Jesus Christ since you were a very small boy. Y me dijo, ¿sabes? Has escuchado el mensaje del Evangelio y del Señor Jesucristo desde que eras un niño muy pequeño. You've had the privilege of being brought up in a Christian home with godly parents. Has tenido la oportunidad de crecer en un hogar cristiano con padres piadosos. And I'm sure if I asked you what the gospel was, you could tell me. Y estoy seguro que si te pregunto qué es el Evangelio, me lo podrías decir claramente. But here's my question. Pero tengo una pregunta que hacerte. What have you done with the gospel? ¿Qué has hecho con el Evangelio? Have you believed in the Lord Jesus Christ for your salvation? ¿Has creído en el Señor Jesucristo para tu salvación? The gospel is not something we simply know about. It's something that we respond to. In fact, it's someone we respond to. El Evangelio no es simplemente algo de lo que sabemos, es algo a lo que respondemos. De hecho, es una persona a la que respondemos. Because the gospel is Jesus Christ. Porque el Evangelio es Jesucristo. He is the one whom to know is life eternal. Él es a quien cuando conocemos es la vida eterna. And so to be able to come here and to enjoy fellowship with you all Así poder venir aquí y poder disfrutar del compañerismo con todos ustedes is a special blessing to me. es una bendición especial para mí. And I hope that in some small way the ministry of God's word through me might be a blessing to you. Y espero que de alguna forma, aunque sea pequeña, el ministerio de la palabra de Dios a través de mí también sea de bendición para ustedes. The topic I've been assigned for this address is entitled Christ the King and the Glory of His Kingdom. El tema que se me ha asignado para esta ponencia es Cristo el Rey y la gloria de su reino. It's a wonderful theme, Es un tema maravilloso and it's very much a thread that runs not only through the gospel but through the whole of the scriptures. y es un hilo conductor que lleva no solo a través del Evangelio, pero a través de toda la Escritura. So let me set the scene by reading a portion of God's word. Así que vamos a ponernos en escena y voy a leer un pasaje de la palabra de Dios, From Psalm 110. del Salmo 110. Let us give our attention to the reading of God's word. Prestemos atención a la lectura de la palabra de Dios.
The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. The Lord sends forth from Zion your mighty scepter. Rule in the midst of your enemies. Your people will offer themselves freely on the day of your power. In holy garments from the womb of the morning, the dew of your youth will be yours. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever after the order of Melchizedek. The Lord is at your right hand. He will shatter kings on the day of his wrath. He will execute judgment among the nations, filling them with corpses. He will shatter chiefs over the wide earth. He will drink from the brook by the way. Therefore, he will lift up his head. These are words spoken by David in the Old Testament, who was himself king of Israel. Estas palabras son habladas por David en el Antiguo Testamento, quien él mismo era rey de Israel. But looking forward to the day when God would send the King of Kings and the Lord of Lords to establish his kingdom on earth. Pero también es un salmo que mira hacia el futuro, cuando Dios enviaría al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien establecería su reino eterno. And it reminds us of one of the three great offices that Jesus Christ filled and fulfilled on behalf of his people. Y nos recuerda a uno de los tres oficios que el Señor Jesucristo asume y que también ejerce a favor de su pueblo. Just as the three great offices of the Old Testament were prophet, priest, and king, Igual que los oficios clave del Antiguo Testamento era profeta, sacerdote y rey, so the ultimate, the true prophet, priest, and king that God intended to send was none other than his own son. de la misma forma el verdadero, el real sacerdote, profeta y rey que Dios enviaría no era ningún otro sino el Hijo de Dios. It's very tempting for Christians to think of the doctrine of Christ as king and the glory of his kingdom as belonging to the Gospels. Es fácil para nosotros como cristianos pensar en el tema de Cristo como el Rey y la gloria de su reino como algo estrictamente que atañe a los evangelios o al evangelio. The very fact that the Gospel according to Matthew, which is the first of the Gospels, is sometimes called the Gospel of the Kingdom. Tenemos el hecho de que a veces incluso el primer evangelio según San Mateo, a veces se hace referencia a ese evangelio como el evangelio del reino. And of course, Matthew or Mark and Luke, to a lesser extent, echo that. Y por supuesto, el evangelio de Marcos y Lucas, hasta cierto punto, también se hacen eco de ese énfasis. It's a reminder to us that in order to understand Christ and his work, we need to appreciate the fact that he is King of Kings and Lord of Lords. Ello nos recuerda es que si vamos a tener un aprecio de Cristo y de su obra, tenemos que entender lo que quiere decir que es Rey de Reyes y Señor de Señores. We see it beginning in the New Testament with the record of Christ's birth. Lo vemos comenzando en el Nuevo Testamento con el registro bíblico del nacimiento de Jesús. Even though he was born to a poor Jewish mother from Nazareth, Aunque nace en el seno a una madre pobre de Nazaret, she gave birth in the city of David, which was the city of the great king in Bethlehem. si bien es cierto que también dio a luz en Belén, que era la ciudad de David. But more than that, the fact that amongst those who came to pay homage to him at his birth, Pero además también vemos el hecho de que entre los que vinieron a rendirle homenaje en su nacimiento, 3 wise men came from the east bearing presents. leemos que vinieron magos del Oriente, 3 magos del Oriente que traían sus presentes. Presents of gold, frankincense, and myrrh, Presentes de oro, incienso y mirra, which were gifts fit for a king. que eran regalos dignos de un rey. And isn't it an astonishing thing as we reflect upon the birth of Jesus in Bethlehem? ¿Y no les resulta fascinante que al reflexionar sobre el nacimiento de Jesús en Belén, That tiny, helpless infant lying in the manger, ese pequeño bebé que yace en el pesebre, who was not only the creator of all things visible and invisible, que no solo era el creador de todas las cosas visibles e invisibles,
but through his mighty word upholds the universe itself. pero por su palabra maravillosa soporta o apoya todo el universo. Is the very infant, weak and helpless, lying in that manger. Y ese niño está ahí acostado en un pesebre. But it's a mark of his immeasurable love and grace that he was prepared to make himself nothing for our sake. Pero es una muestra de su infinito amor y gracia, que estuvo dispuesto a convertirse en un bebé por nosotros. As David says in the Psalms, he stooped low to make us great. Como dice David en los Salmos, él bajó a lo más profundo para elevarnos a nosotros. He came down to live among us in order that he might lift us up to be with him forever. Él vino para vivir con nosotros, para elevarnos a vivir con él para siempre. Somebody has once observed, why did Jesus need to be baptized in the River Jordan? En cierta ocasión alguien observó por qué tuvo que ser bautizado Jesús en el río Jordán. Why did he line up along with the rest of those sinners who were waiting for John to apply the waters of baptism to them? ¿Por qué se puso a la cola del resto de esos pecadores que estaban esperando que Juan el Bautista los bautizara? It was because even though Jesus was not a sinner, he was not born with our fallen human nature. La respuesta es que aunque Jesús no era pecador, no nació con nuestra naturaleza pecaminosa, Nevertheless, he was prepared to be numbered with the transgressors. no obstante estuvo dispuesto a ser numerados, a ser contados con los transgresores. And if one of the others in the line that day had turned and said, Jesus, what sins have you committed? Y si alguien en esa cola de personas se hubiese girado a Jesús y le hubiese preguntado, Jesús, ¿qué pecados has cometido tú? He would, of course, have said, none, Hubiese dicho, por supuesto, no he cometido ningún pecado, because he was truly without sin. porque realmente era sin pecado. But he needed to be that in order to be the sacrifice that would truly deal with sin. Pero necesitaba ser eso para realmente ser el sacrificio perfecto que podía tratar o tratar con el pecado. So the sheep and the goats that would routinely be sacrificed in the temple in Judaism Sí, las ovejas y los corderos que rutinariamente eran sacrificados en el templo en Jerusalén were required to be without spot or without blemish. tenían que ser sin contaminación y sin mácula, ¿no? Perfectos. That they might symbolize the perfect atonement that was required. Para simbolizar la expiación perfecta que era requerida. For God, the judge of all the earth, to justly pardon sinners. Para que Dios, el juez de toda la tierra, de forma justa, perdonase a los pecadores. That justice would truly be done. Para que se hiciera justicia de verdad. But of course, Bethlehem was only the beginning of the story. Pero por supuesto, Belén solo es el comienzo de la historia. That Calvary was the climax and the epicenter of what God's plan entailed. El epicentro y el clímax, la culminación del plan de Dios fue el Calvario. The one who was holy, harmless, undefiled, and separate from sinners. El que era sin error, sin defecto, sin pecado y separado de todos los pecadores. Would die the death that sinners deserved. Muriese la muerte que merecíamos como pecadores. It wasn't merely the anguish of the physical torment that he endured on the cross. Ya no solo el tormento y la angustia y el dolor físico que sufrió en la cruz, But it was the anguish of being made sin for us and for our salvation. pero la angustia y el sufrimiento espiritual al hacerse pecado por nosotros. Professor Donald MacLeod observes that if you read the narrative of what took place on Calvary, El profesor Donald MacLeod dice que si lees el relato de lo que ocurrió en el Calvario, the experience of Christ in his sufferings is like an inverse parabola. la experiencia, el sufrimiento de Jesús es como una parábola invertida. That he sinks deeper and deeper into the anguish of being the sin bearer for his people. Se hunde más y más y más en la angustia de ser el que lleva el pecado de su pueblo. And the nadir, or the low point of his suffering, came in the cry of dereliction. Y el punto más bajo de ese sufrimiento lo vemos articulado en su exclamación,
Padre, ¿por qué me has abandonado? When he summoned all his strength to cry out from the depths of his being, my God, I am forsaken. Why? Cuando intenta arrastrar toda la agonía que sentía y se expresa esa voz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? From a human perspective, it was the height of injustice. Desde una perspectiva humana, era el máximo, la culminación de la injusticia. But from a divine perspective, here was the judge of all the earth, Pero de una perspectiva divina, aquí tenemos al juez de toda la tierra taking the place of sinners who deserved his judgment. que toma el lugar de los pecadores que merecían su juicio. He bore our sins in his flesh. Cargó nuestros pecados en su carne. He was buried in the grave and remained there 3 days. Fue enterrado en la tumba y ahí estuvo 3 días. But on the third day, he rose again, Pero en el tercer día resucitó, not just as the one who triumphed over death, ya no solo como el que triunfó sobre la muerte, but the one who had satisfied the demands of divine justice. pero quien había quien había satisfacido la justicia de Dios. And as Paul declares to the Romans in Romans 1 and verse 4, Como Pablo declara a los romanos en Romanos 1, versículo 4, he was raised by the Holy Spirit for his vindication. fue resucitado en el Espíritu Santo para su vindicación. So how does this spill over into our theme for this afternoon? Y entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con el tema que queremos tratar esta tarde? Not only does it remind us of the significance of Christ holding the office of king, No solo nos recuerda el significado de Cristo como Rey, but it also speaks of the wonder of what it means to be under his kingship. también informa el asombro que debemos sentir al estar bajo su reinado. Too often in the history of interpretation, Demasiadas veces en la historia de la interpretación o la hermenéutica, the doctrine of the kingdom of God has been misunderstood as something geographical. la doctrina del reino de Dios se ha malinterpretado como algo geográfico. The Roman Catholic Church has often used the saying, where Rome rules, Christ rules. La Iglesia Católica Romana muchas veces ha usado la expresión donde gobierna Roma, gobierna Cristo. Wherever Catholicism has a physical presence, then that's where the kingdom of God is to be found. Donde tiene presencia geográfica la Iglesia Católica Romana, ahí es donde se ve el reino de Dios. But that completely misses the point of what the Bible is saying. Pero eso no nos da el panorama total de lo que dice la Biblia. And it's a reminder to us that the kingdom is something infinitely greater and more enduring than anything that the Roman Catholic Church could imagine. Y esto nos recuerda de que el reino de Dios es algo mucho más grande y mucho más eterno de lo que la Iglesia Católica Romana pudiese imaginarse. It certainly is true that Christ's ministry in the Gospels is dominated by his teaching about the kingdom. Si bien es cierto que la enseñanza de Jesús en los evangelios está dominada, ¿no?, por el tema del reino, And he proclaims the kingdom no longer as something that is promised and God's people are waiting for, y ya no proclama el reino como algo que se ha prometido y que el pueblo de Dios está anhelando y esperando, but rather the kingdom that is now arrived and is beginning to expand to the ends of the earth. sino como un reino ya inaugurado y que comienza a extenderse hacia todo el mundo. And if you follow through the teaching of the New Testament, you see a subtle but significant shift. Y si trazamos la historia del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de un cambio, algo sutil, pero muy claro. The New Testament authors go from speaking about the coming of the kingdom to the arrival of the church. Los autores del Nuevo Testamento van de hablar de la llegada del reino a la llegada de la iglesia. And even in Matthew's Gospel, for example, Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, which has sometimes been described as the gospel of the kingdom, que a veces se describe como el Evangelio del reino, the climax of Matthew's Gospel comes in Matthew 16:18. el clímax en el Evangelio de Mateo, el punto álgido, lo vemos en Matthew 16:18, Mateo 16, versículo 18, where Jesus says to his disciples, "Who do men say that I am?"
donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? And they answer, well, some say John the Baptist or one of the prophets. Y unos dicen Juan el Bautista o alguno de los profetas. But who do you say that I am? ¿Pero quién decís vosotros que soy yo? And Peter confessed him as the Christ at Caesarea Philippi. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Cesarea. But what did Jesus say in response to Peter's declaration? Pero ¿qué dice Jesús en respuesta a esa afirmación de Pedro? He said, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Le dice, tú eres Simón Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. And the gates of hell will not prevail against it. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. That even though Peter would be the one who would deny him 3 times on the eve of his crucifixion, A pesar de que a vísperas de su crucifixión Pedro fue el que le negó 3 veces, he was entrusted with the greatest declaration that the world has ever heard. también se le dio el privilegio de hacer la declaración más asombrosa que el mundo jamás haya oído. As we were reminded so helpfully in the previous address, Como se nos recordó en la ponencia previa a esta. there is salvation in no other name under heaven than that of Jesus Christ. No hay salvación en ningún otro aparte del Señor Jesucristo. He is unique not simply in terms of what he preached, Es único no solo en términos de lo que predicó, he is unique ultimately in terms of who he is. a fin de cuentas es único por el hecho de quién es. He is the King of kings and he is the Lord of lords. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Well, how are we as the church supposed to take that message and proclaim it to the world? Ahora, como iglesia, ¿cómo se supone que hemos de tomar ese mensaje y proclamarlo al mundo? And more than that, how are we to live out this reality in our corporate life as his people? Y más allá, ¿cómo hemos de vivir esta realidad de forma corporativa, como su pueblo? There's often been a temptation in church history to retreat from the world. Ha habido una tentación a lo largo de los siglos de la historia de la Iglesia de separarnos del mundo. The history of the monastic movement is proof of that. En la historia del movimiento monástico sirve como evidencia de ello. So the monks and the nuns would retreat behind big walls to shield themselves from the influence of the fallen world around them. Los monjes y las monjas se separaban del mundo y se escondían detrás de los muros gruesos para ocultarse de la influencia del mundo. But they very quickly discovered that Satan can get in behind the walls of monasteries and nunneries. Pero no tardaron mucho en darse cuenta que Satanás podía entrar entre las ranuras de los muros a los monasterios. And sadly, monks and nuns can be guilty of not only just as serious sins as everybody else, but worse sins. Y lamentablemente los monjes y las monjas pueden ser culpables no solo de los pecados que cometemos el resto de la humanidad, pero a veces de peores pecados. So the church's task is not to withdraw from the world, Así que la responsabilidad de la Iglesia no es apartarse o alejarse del mundo, esconderse del mundo, but our calling is to be in the world, but not of the world. pero somos llamados a estar en el mundo, pero no a ser del mundo. There's no such thing as evangelical monasteries. No hay tal cosa como monasterios evangélicos. If we want to understand what this means in practice, then we need to dig just a little bit deeper into what is said in the Gospels about this concept of the kingdom. Y si queremos discernir qué implica esto en la realidad, tenemos que averiguar un poco más en los evangelios, a ver de qué se trata esto del reino. Let me suggest that we need to appreciate that the concept of the kingdom is actually rooted in the history of redemption. Y permítanme sugerir que el concepto del reino está arraigado en la historia, en la narrativa de la redención. Sometimes we think that if we want to explore key doctrines in the Bible, we need just a concordance. A veces estamos tentados a pensar que si queremos explorar algún tema clave de la Biblia, lo único que nos hace falta es una concordancia. And in the same way as we try to put all the pieces of a jigsaw together to get a picture, De igual forma que intentamos tomar todos los trozos de un rompecabezas o un puzzle para ver toda la imagen, if we can simply join up a sequence of verses from the Bible, we get a picture of the great truths. quizás si asimilamos todos los versículos de la Biblia que tratan sobre un tema, podemos ver toda la verdad.
But the living and abiding Word of God is much more dynamic and powerful than that. Pero la palabra viva del Señor, de Dios, es mucho más dinámica que eso. And the whole message is woven together in what theologians call the history of redemption. Pero todo este mensaje está entretejido en lo que los teólogos llaman la historia de la redención. As Sinclair Ferguson puts it, it's as though the entire Bible is a footnote to Genesis 3:15. Es como dice Sinclair Ferguson, es como si toda la Biblia fuese una nota al pie o una nota al margen, una nota aclaratoria a Génesis 3:15. Where God says to Adam and to Satan that the heel of the son will crush the head of the serpent. Cuando Dios promete a Adán y Eva que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. That the seed of the woman will triumph over Satan of hell. Cuando la simiente de la mujer triunfaría sobre Satanás y el infierno. And that statement, my friends, is full of significance. Esa declaración está repleta de significado. It's like the little trickle that we find up in the mountains that seems like nothing. Es como ese pequeño riachuelo que vemos arriba de la montaña que parece nada, But by the time it reaches the sea, it's a huge raging torrent of a river. pero cuando llega al mar es un río tempestuoso con una corriente enorme. And that's exactly what we find as we trace this theme out. Y es exactamente lo que encontramos cuando tomamos el hilo de este tema. So it shouldn't surprise us that even in Genesis we see evidence not just of God's creative power, but also of his kingly rule. Así que no debería sorprendernos que ya desde Génesis veamos ejemplos no solo del poder de creación de Dios, pero de su reinado como rey. Stands to reason that the God who made the world has sole right to rule the world. Y al fin y al cabo es lógico que el Dios que crea el mundo ya tiene el derecho de reinarlo, de reinar sobre él. Except there's a subtle twist in the way that God puts that into practice. Con la excepción de que tiene un pequeño desenlace inesperado, la forma en que Dios lo pone en práctica. God could easily have said, I will do this directly. Dios fácilmente podría haber dicho, lo voy a hacer de forma directa. I have made all the creatures and therefore I will govern all the He creatures. creado a todas las criaturas y por tanto voy a gobernar sobre todas estas criaturas. But there was one creature that was different. Pero había una criatura diferente. His name was Adam, and his wife taken from his rib was Eve. Se llamaba Adán y la mujer tomada de su costado se llamaba Eva. And it was to that incipient humanity in the Garden of Eden that God said, rule over all that I have made. I entrust it to your care. Y fue a esa humanidad incipiente que Dios creó en el huerto del Edén que les dijo Dios ejercer dominio sobre la tierra. You're to be the stewards of my creation. Seréis los mayordomos de mi creación. I'm the God who is the ultimate regent in heaven, but you are my vice regents Yo on soy earth. el Dios que soy el monarca supremo en el cielo, pero ustedes son mis virreyes en la tierra. It comes out in the very balance of the creation narrative. Esto lo vemos como se vislumbra en el relato de la creación mismo. That there is one chapter devoted to the creation of everything, Genesis chapter 1. Hay un capítulo que se dedica a la creación de todo, que es Génesis capítulo 1. But the second chapter of Genesis is really only interested in one thing, and that's the creation of Adam. Pero el segundo capítulo de Génesis se centra en solo una cosa, que es la creación de Adán. And we are struck by the uniqueness of what God was doing. It's as though the rhythm of the creative process is broken. Y nos impresiona lo que Dios está haciendo. Es como si el ritmo del proceso creativo estuviese roto. Up until the end of Genesis chapter 1, God has been speaking about the daily act of creation as he brought different parts of the world and universe into existence. Cuando llegamos al final del capítulo 1, lo que hemos visto es un ritmo de la creación diaria de Dios en el transcurso de cómo crea todas las cosas del universo. But in verse 26, it's as though God pauses for a second. Pero en el versículo 26 es como si Dios tomase una pausa. The language changes. Cambia el lenguaje. And God said,
let us make man in our own image, in our likeness, male and female. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. So Adam was clearly part of creation, but he was unique within creation. Así que Adán era parte de la creación, pero tenía un lugar privilegiado dentro de la creación. God did not make elephants to be his image bearers. Dios no hizo que los elefantes fueran los que reflejasen su imagen. It was human beings he made to be his image bearers. Eso lo hizo con los seres humanos, a quien creó en su imagen y semejanza. That Adam and Eve in microcosm were meant to be what God is in macrocosm in glory. Adán y Eva eran un microcosmo que reflejaba lo que Dios era en el macrocosmo, a gran escala. So the angels watching on from heaven would look at this human pair in Eden Así que los ángeles, mirándolo todo desde el cielo, veían a esta pareja, Adán y Eva, but they would see in them a reflection of God himself. pero veían en ellos un espejo de Dios mismo. And they would marvel that the creator of the universe should share his glory with creatures of the dust. Y se maravillarían de que el creador del universo se dignaría a compartir su gloria con estas criaturas creadas del polvo de la tierra. But God had work for Adam and Eve to do. Pero Dios tenía trabajo para que hicieran Adán y Eva. They were to subdue the earth, Debían ejercer dominio sobre la tierra and they were to maximize its productivity. y maximizar su productividad. And theologians, I think, rightly believe that what was there in the limits of the Garden of Eden was meant to spread to the ends of the universe. Y creo que correctamente muchos teólogos ven aquí que lo que Dios había puesto dentro de los confines del huerto del Edén tenía la intención de que se expandiese a todo el universo. Adam was not there to exploit the resources of planet Earth selfishly. Adán no había sido puesto ahí para abusar de forma egoísta de los recursos que Dios había creado, But they were to maximize the potential of planet Earth universally. pero debía maximizar el potencial del planeta Tierra de forma exponencial. You see, the key truth that lies at the heart of what God says in Genesis Así que la verdad clave que yace en el centro de lo que Dios dice en Génesis is not merely to understand our origins as a human race, no es meramente para comprender nuestros orígenes como la raza humana, but we are to understand the responsibility that God has given us as a race. sino para comprender la responsabilidad que Dios nos ha dado como raza humana. The problem with Adam was that he abused his stewardship. El problema con Adán es que abusó de ese dominio que Dios le había dado, de esa mayordomía. And instead of it being a God-glorifying activity through his obedience, Y en vez de ser una actividad que glorificaba a Dios a través de su obediencia, it became an act of defiance through his disobedience. se convirtió en un acto de desafío a Dios a través de su desobediencia. But it's the ultimate proof of God's grace that the record doesn't end with Adam's fall. Pero es un tributo elocuente a la gracia de Dios, que el relato no acaba con la caída de Adán. Professor Norman Shepherd once said, "The fact that Adam lived to hear the words of God's curse was actually proof that God is a God of grace." El profesor Shepherd dice que el hecho de que Adán vivió para escuchar las palabras de la maldición de Dios por su caída fueron en sí mismo prueba de la gracia suprema de Dios. God would have been perfectly justified to strike Adam and Eve dead on the spot. Es decir, Dios hubiese sido completamente justificado en matar a Adán y Eva ahí mismo, en ese momento. But God did not say to Adam and Eve, "You failed miserably. I'm going to give you a different job." Pero Dios no le dijo a Adán y Eva, habéis fracasado horriblemente, os voy a dar otro trabajo. I'll put you in charge of the toilets of the world. Os voy a poner a que limpiéis los váteres, los inodoros de todo el mundo.
but forget about ruling over the world for my Pero glory. se acabó esto de ejercer dominio sobre la tierra, no lo merecéis. So in that sense, our understanding of Christ and his kingdom begins right back in the book of Y Genesis. por eso comprender el reino de Jesús y su reino glorioso comienza en Génesis. Adam was the first man, but Christ is the true man. Adán fue el primer hombre, pero Jesús fue el hombre verdadero, el segundo Adán. He is the quintessential human being. Es el ser humano por excelencia. That doesn't take away from his deity, No resta nada de su deidad, but it simply means that the perfection of his deity was manifested through the perfection of his humanity. simplemente es decir que la perfección de su deidad fue manifiesta a través de la perfección de su humanidad. Let's spend just a few moments thinking about the whole idea of kingdom and Christ's revelation as king previewed in the Old Testament. Dediquemos unos minutos a contemplar cómo esta idea del reinado de Jesús se prefigura en el Antiguo Testamento. There's a very real sense in which God had no need for mere creatures, to either angelic or human, to rule over creation. De una forma muy real, es cierto que Dios no necesita ninguna criatura que gobierne sobre su creación. Indeed, we could say God could have done a far better job if he just bypassed the human race. De hecho, podríamos argumentar que a Dios le hubiese ido bastante mejor si se hubiese saltado por completo a la raza humana. But it's a mark not just of the wonder of his purpose, but the wonder of his grace. Pero es indicativo no solo de la maravilla de su propósito, pero de la belleza de su gracia. That he chooses to use human beings like Adam and Eve. Que Él decide usar seres humanos como Adán y Eva. The Westminster Confession of Faith, chapter 5 and verse 3, Westminster Confession of Faith, section 5 and section 3 says, God in his ordinary providence makes use of means, yet he is free to work without, above and against them at his pleasure. En la Confesión de Westminster dice que Dios, por su providencia, decide usar ciertos medios, pero también se reserva el derecho de saltárselos o trabajar por otros medios. The Creator is pleased to use his creatures to bring glory to his name. Al Creador le da placer, le da honor usar a sus criaturas para traer gloria a su nombre. This comes out in an extraordinary way and repeatedly in the grand narrative of the Old Testament. Y esto se ve de forma repetida y de una forma gloriosa en el relato del Antiguo Testamento. We see it in the whole range of individuals that God raised up to serve his purpose. Lo vemos en los individuos que Dios levantó y escogió para servir su propósito de redención. We see it in some of the best known figures of Old Testament history. Lo vemos en algunas de las figuras más prominentes del Antiguo Testamento. People like Noah and Abraham and Moses. Personas como Noé, Abraham, Moisés. But also in the very ordinary individuals like Othniel and Gideon and the servant girl in the household of Naaman. Pero también lo vemos en los actores secundarios, las personas más minoritarias como Gedeón, Otoniel o la niña sirviente en la casa de Naam. In themselves they were nothing. De por sí mismos no eran nada. But whenever God called Gideon to raise up, to go out against the Midianites, Gideon said, but I'm no one, and I come from a clan that is nothing. Pero cuando Dios llamó a Gedeón para que pelease contra los medianitas, él dijo, pero es que no soy nadie y vengo de un clan que no somos nadie. Yes, they were weak and sinful in themselves. Sí, por sí mismos eran pecaminosos y eran débiles. But by God's grace and through his enabling, God demonstrated his strength through their weakness, his glory through their unworthiness. Pero a través de la manifestación del poder de Dios, manifestó su poder a través de su debilidad y su gloria a través de su falta de merecerlo. And that becomes the pattern of the way that God works throughout the entire history of redemption. Y este es precisamente el patrón que vemos a lo largo de toda la historia de redención. Es la forma que Dios trabaja.
And nowhere more amazingly than in the mystery of the incarnation. Y no lo vemos en ningún sitio de forma más asombrosa que en la historia de la encarnación. He didn't send the archangel Michael or Gabriel. No, Dios no envió al arcángel a Gabriel Or Michael. o Miguel, perdón, But he sent his only begotten son. pero envió a su Hijo unigénito. He was the one that took our flesh. Él fue el que se encarnó. He was the one that came to take our place in obedience to the command of God. Él fue el que vino a tomar nuestro lugar en obediencia a la orden de Dios, al deseo de Dios. But he was the one that came to die our death, Y Él fue el que vino a morir la muerte que merecíamos. to bear in his own body upon that cross the unmitigated wrath of God for us and for our salvation. De llevar sobre su propio cuerpo en esa cruz todo el peso del juicio de Dios que merecíamos. And that paradigm carries through into the outworking of God's plan through the history of the church. Y ese paradigma también lo vemos manifiesto en cómo Dios ha operado en la historia de la Iglesia. He uses the most unlikely people to serve the work of his kingdom. Usa a las personas que menos te esperarías para servir en el avance de su reino. I think if you were to spend time to get to know your pastor, you would be surprised. Creo que si le dedicasen algo de tiempo a conocer mejor a su pastor, quizás se sorprenderían. When you see him in the pulpit every Lord's Day, 6 feet above contradiction, Cuando lo ves montado ahí en la plataforma a 3 pies de altura, superando cualquier contradicción cada domingo, he seems to speak with such authority. parece hablar con tanta autoridad, But go and ask his wife, what's he like? pero ves y pregúntale a su esposa, oye, ¿cómo es el pastor? And she will tell you a different story. Y quizá te cuenta otra historia. As Al Martin once put it, Como dijo Al Marten una vez, I put my trousers on one leg at a time like everybody else. yo me pongo los pantalones una pierna a la vez, como todo el mundo. And sometimes pastors need to be reminded of that because we get too big for our boots. Y a veces a los pastores hace falta que nos lo recuerden de vez en cuando porque nos volvemos demasiado grandes para nuestro ego. But isn't it wonderful that God uses the likes of you and me where he's placed us? Pero ¿no es maravilloso que Dios usa a personas como tú y yo en los lugares donde nos ha puesto To bring glory to his name. para traer gloria a su nombre? And isn't it even more wonderful that in Psalm 76 the psalmist says, he is able to make even the wrath of men to praise him. ¿No es incluso más maravillosa que, como dice el Salmo 76, incluso la ira del hombre sirve sus propósitos? The very acts that human beings commit to defy God and express their rebellion against him, Es decir, los actos de desafío y de rebelión de la raza humana, God turns them around to bring himself glory and praise. Dios toma esos actos y les da la vuelta para reflejar su gloria y su alabanza. You think of how persecution has been unleashed against the church throughout our history. Piensa en cómo la persecución se ha cebado de la Iglesia a lo largo de la historia de la Iglesia. The ultimate act of defiance of a sinful race against their creator God. El acto de desafío extremo de una raza contra su Dios. If we cannot shake our fist in your face, O God, we will do it in the face of your people on this earth. Si no podemos agitar nuestro puño contra ti, Dios, lo haremos contra tu pueblo en esta tierra. And God uses his people in all their weakness and sadness to continue extending his kingdom through their witness. Y Dios utiliza a su pueblo en lo más profundo de su angustia y su dolor para seguir extendiendo su reino. All of this comes out so wonderfully well in the teachings of the New Testament. Y esto lo vemos como sale a la luz de forma tan bella en la enseñanza del Nuevo Testamento. The Old Testament gives us tantalizing glimpses of what was needed to bring God's plan of redemption to fulfillment. El Antiguo Testamento nos da estos destellos de lo que hacía falta para llevar a cabo el plan de Dios de redención. But the fulfillment of that plan was far greater
than anyone could have imagined. Pero el cumplimiento de ese plan fue mucho más grande y espectacular de lo que cualquier persona se pudiese haber imaginado. In his first epistle, Peter speaks about the kind of things that angels long to look into. En su primera epístola, Pedro habla del tipo de cosas que los ángeles anhelan contemplar. So they were privy to details of what God was planning to do to save this rebellious race. Ellos podían ver los detalles, algunos de los detalles de lo que Dios pensaba hacer para redimir a esta raza caída. But I'm sure that if angels were sitting on chairs in heaven watching God's plan unfold on earth, Pero estoy seguro que si había ángeles sentados en sillas en el cielo, mirando cómo se desenlazaba el plan de redención en la tierra, in the moment of the miracle of the incarnation in the womb of the Virgin Mary, en el momento del milagro de la encarnación en el vientre de la Virgen María, the angels of heaven were falling off their seats in amazement, los ángeles del cielo se estaban cayendo de las sillas en asombro, thinking, well, why could he not have sent Gabriel pensando, ¿por qué no enviaría a Gabriel or some other great angelic representative? o a algún otro representante de la corte divina? But he sent his son. Pero envió a su hijo. More than that, Y aún más, he not only sent his son, but he did not spare his son. no solo envió a su hijo, sino que no escatimó a And su propio hijo, He delivered him over to death for us and for our salvation. sino que lo entregó a la muerte para nuestra vida y salvación. And the son was willing to go. Y el hijo estaba dispuesto a ir. He didn't turn to the father whenever the plan was revealed and say, really? No se giró hacia el padre cuando se reveló el plan y dijo, ¿en serio? Me? But that's not fair. ¿Yo? Pero eso no es justo. I'm sinless. Yo no tengo pecado. And yet you're sending me into the world to be crucified as a sinner, Y me envías al mundo para ser crucificado como un malhechor, to suffer the wrath of God for the salvation of a people. a sufrir la ira de Dios para la salvación del pueblo. But you see, all the way through the Old Testament, where the gospel is revealed, A lo largo del Antiguo Testamento hemos de recordar, al revelarse el Evangelio, and glimpses were given of this special person that God would send, se nos dan estos destellos, estas luces de la persona que Dios enviaría. the burning question for the people of God was, who is qualified and who is capable of doing this? La pregunta apremiante para el pueblo de Dios es quién tiene las calificaciones y quién es capaz de ejercer este rol. Qualified in the sense of being sinless, ¿Quién tiene la calificación en el sentido de quién no tiene pecado in order to be a sacrifice for sinners. para ser un sacrificio a favor de los pecadores? But the even bigger question was, how could a single individual atone for the sins of the world? Pero una pregunta incluso más grande es cómo puede una persona, un individuo, expiar los pecados de todo el mundo. In Jewish households, one lamb died for one person. En las familias judías, un cordero moría por una persona. So if God was going to send a savior for an innumerable number of people through the history of our world, Así que si Dios iba a enviar un Salvador cuyo sacrificio sería eficaz para un número incontable de personas en toda la historia, how could one individual, what kind of individual could fulfill that purpose? ¿cómo puede un individuo, cómo puede una persona cumplir ese propósito de ser sacrificio para toda la humanidad? The one who himself was infinite and eternal, El que él mismo era infinito y eterno, he had the capacity, tenía la capacidad, but that infinity and that eternity was bound up with that zygote in Mary's womb when the conception took place. pero esa eternidad, esa infinidad se articuló y se limitó a un embrio microscópico en el vientre de María. And that's why, as in our last address, we were so helpfully reminded, what kind of Savior do we need? Y como se nos recordó en la última ponencia de forma tan maravillosa, ¿qué tipo de Salvador necesitamos? And it's a one-of-a-kind Savior. Y es un Salvador del cual no puede haber otro.
There never was anyone before him who was like him, No hubo nadie antes de él que fue como él, and there's been no one since then who is like him. y no ha habido nadie después de él que ha sido como él. And therefore there is salvation in no other name under heaven than that of Jesus Y Christ. por tanto no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo, sino en el nombre del Señor Jesucristo. And because the demands of divine justice are that God cannot be true to himself and somehow cut corners in the judicial process, Y tal y como la exigencia de la justicia divina es que Dios tiene que ser verdadero a su propio compás moral, sin tomar atajos, sin hacer recortes a esa justicia, that he was prepared to send his only begotten, his much beloved Son, into the world in our place. es por eso que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito, al Hijo amado, para tomar nuestro lugar en la tierra. And the most agonizing moment for our Savior was that point on the cross when he cried out, my God, I am forsaken. Why? Y el momento más agonizante para nuestro Salvador fue el momento en que, colgado en la cruz, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? For those of you who know the Apostles' Creed, there is much debate over the phrase that says he descended into hell. Para aquellos de ustedes que conocen el credo de los apóstoles, hay mucho debate en torno a esa frase de que descendió al Hades. But it seems to me that the best interpretation of that statement is that in the moment of dereliction, when he cried out, I am forsaken, that was Christ, plumbing the depths of hell for sinners like you and me. A mí me parece que quizá la interpretación más adecuada es que cuando Cristo exclamó en ese momento de agonía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el momento en que Jesús descendía a las profundidades del Hades por ti y por mí. But because of the uniqueness of who he was, he had both the capacity and the authority to make that sacrifice effectively. Pero debido a la singularidad de quién era, él tenía no solo la capacidad, pero también la autoridad para hacer ese sacrificio de forma eficaz. For Old Testament Jews, Isaiah 53 was one of the most enigmatic chapters of the Hebrew Bible. Para los judíos del Antiguo Testamento, el Isaías 53 era uno de los pasajes más enigmáticos de todo el Antiguo Testamento. There was no one in their sphere of knowledge that fitted the description of the suffering servant. Porque no había nadie en su cosmovisión, en su comprensión del mundo, que encajaba con la descripción de lo que hacía ese siervo de Dios. But for those Jews who stood around the cross, watching what was happening in his suffering, Pero para aquellos judíos que estaban al pie de la cruz, observando lo que estaba ocurriendo, they were saying to themselves, he is the one. se estarían diciendo a sí mismos, Él es. Even when he was put on trial before Pontius Pilate, Incluso cuando fue llevado a juicio ante Pilato, what did Pilate say to the crowds? Behold the man, ecce homo. ¿qué dijo Pilato a la multitud? He aquí el hombre, ecce homo, That he, in all his weakness, in all his horrible torture that he'd experienced already, he was the Lamb of God who would take away the sins of the world. y ahí estaba en su debilidad profunda, después de toda la tortura que ya había experimentado, ahí estaba de pie como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. In the eyes of the Jews, the cross was defeat. A ojos de los judíos, la cruz era sinónimo de derrota. But the words that Jesus spoke at the very end in a loud voice were words of triumph. Pero las palabras que habló Jesús al final, en una voz fuerte, eran palabras de triunfo. Even before he was taken out to be crucified, as he prayed to his Father in Gethsemane, Incluso antes de que fuera llevado a la crucifixión, cuando estaba en el huerto de Getsemaní orando al Padre, he prayed, Father, the time has come, glorify your Son, that the Son may glorify you. oró, Padre, la hora ha llegado, glorifícate a ti mismo en tu Hijo para que yo te glorifique a ti. In the eyes of the world, the cross was the instrument of shame and cursing. A ojos del mundo, la cruz era un instrumento de tortura y de vergüenza y de maldición.
But in the plan of God, it was the most glorious display of his grace and of his love. Pero en el plan de Dios era la expresión, la manifestación más gloriosa de su gracia y de su amor. He delivered him over to death in order that we might be given life. Lo entregó a la muerte para que nos diera la vida. All of which brings us to the consummation of the kingdom as the ultimate hope of the gospel. Y todo esto nos trae a la consumación del reino como la esperanza máxima del Evangelio. Through all his teaching about the kingdom in his earthly ministry, En toda su enseñanza sobre el reino de Dios en su ministerio terrenal, Jesus repeatedly pointed not just to a future, but to a place. Jesús no solo apuntaba a un futuro, sino a un lugar. Where all that he had accomplished would become reality. Un lugar donde todo lo que había conseguido se volvería realidad absoluta. It would be in heaven. Y sería el cielo. Too often we have the wrong idea about heaven. Con mucha frecuencia tenemos una idea equivocada Too del cielo. often heaven is perceived as floating around with angel wings and white clothes. Muchas veces se ve el cielo como un sitio donde iremos flotando con alitas de querubines y ropa blanca. And if that's your notion of heaven, I don't blame you if you really don't want to go there. Y si esa es tu noción del cielo, la verdad es que no te puedo echar la culpa de que no quieras ir. The Bible begins in paradise in a perfect garden where there is perfect harmony. La Biblia comienza en un paraíso, en un huerto, en un jardín perfecto, donde hay una armonía perfecta. And where does the Bible end? ¿Y dónde acaba la Biblia? In the ultimately perfect garden, the most perfect garden you could imagine. En un jardín de lo más perfecto que te puedas imaginar. And the Lamb is in the midst of that garden. Y en el centro de ese huerto, de ese jardín, And está el Cordero. we will live in sweet communion with him Y viviremos en una comunión dulce con Él. forever. Amén. Para siempre. Dear friends, I trust that you know where you're going. Queridos amigos, espero y deseo que estén convencidos de que saben a dónde van. And if there are any of you here this afternoon who are not yet believers in the Lord Jesus Christ, Si hay alguien aquí en esta tarde que aún no haya puesto su fe en el Señor Jesucristo, believe in the Lord Jesus Christ cree en el Señor Jesucristo and you will be saved. y serás salvo. Let us pray. Oremos. Our merciful and our gracious Heavenly Father, Misericordioso Padre lleno de gracia, we are humbled by the wonder of your grace and mercy to sinners. nos humilla contemplar el asombro y la maravilla de tu gracia hacia los pecadores. We cannot fathom how you did not spare your one and only Son, but gave him up for us all. No podemos lograr a comprender cómo no tuviste a bien sacrificar a tu Hijo para nuestro bien, But we cling to that promise. pero nos aferramos a esa promesa. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amen. Amén.